Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, este estudio lleva por título Un político desesperado y estará basado en Juan capítulo 18, versículos del 28 al 40 e inmediatamente después 19, los primeros 6 versículos. Te invito para que juntos eh, estudiemos y nos gocemos en este estudio que nos muestra la salvación eterna a través de Jesucristo. Te invitamos de todo corazón a que te quedes con nosotros. Asimismo, le pedimos a Dios que la bendición del Señor sea sobre todos ustedes, sobre todos nosotros, y que bendiga a los enfermos y a aquellos que los están cuidando. Que sea con aquellos que están pasando por alguna recuperación y aquellos que aún enfermos están en casa. Que el Señor sane nuestra tierra. Quédate con nosotros. Hoy estudiamos un político desesperado. Juan 18 del 28 al 40. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Juan 19 del 1 al 6. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados, que habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello, ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el reino de la verdad. Para entrar en contexto, vamos a recordar que este es una porción de la escritura donde el Señor ya es apresado,
donde empieza a haber este juicio con Poncio Pilatos y todo lo que de ahí desencadena. Ya que sucede esto, quisiera hacer solamente un comentario que a hombres y mujeres a través de los tiempos les ha fascinado lo que tiene que ver con temas de reinos, temas de tronos, de dominios, y hoy estamos estudiando eso. Pero estamos hablando nada más y nada menos que del reino eterno y del dominio de Dios sobre todas las cosas. Y en el punto 1, que lleva por título El reino de la verdad, está basado en Juan, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 18, de los versículos 36 al 37. ¿Por qué el reino de la verdad? Bueno, porque una vez que nuestro amado Señor Jesucristo está delante de Pilatos, eh, esta historia a mí siempre me ha conmovido mucho porque independientemente de cuando hay este diálogo, este interrogatorio, mejor dicho, con nuestro Señor Jesucristo, por ahí hay una respuesta de parte, eh, hay una pregunta y al mismo tiempo una respuesta de Jesús hacia Pilatos, y un guardia golpea a nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me llama mucho la atención porque independientemente que en el propósito y en el plan de Dios de restauración de la humanidad con el Padre, mediante la sangre de Jesucristo, aún en este momento, Jesucristo también responde, el guardia le golpea y nuestro Señor Jesucristo externa y dice, si he contestado mal, pues ¿qué es? ¿No? Y si no he contestado mal, ¿por qué me golpeas? Eso es algo importante, porque el Señor Jesucristo, aún en este punto, después de haber sido golpeado, lastimado, se le colocó una corona de espinas, azotado, y aún ahí tiene claro de lo que se trata. Y él habla acerca del reino, ya que a él lo cuestionan con respecto a que si era un rey. Y la respuesta es que su reino no es de aquí, ¿verdad? No es de este lugar. Y que si así fuera, pues sus propios guardias evitarían que los judíos lo hubieran apresado. Y entonces viene esta pregunta, ¿no? Primero esta aseveración con respecto a mi reino, dice el Señor Jesucristo, eh, es un reino de la verdad, en el versículo 37. Así es que, pero ¿a qué verdad se refiere? Seguramente Pilatos pensaba y decía, tenía un concepto de la verdad. Pero ¿cuál es la verdad a la que se refiere el Señor Jesucristo? Probablemente muchos pensarán que hoy en día, con tantas y tantas alternativas, hay quien asegura que todos tienen la verdad y que depende de cómo se interprete. El Señor Jesucristo está hablando de algo mucho más profundo. La verdad de todas las cosas, el principio y el fin y la grandeza y soberanía de Dios en el propio Señor Jesucristo. De esa verdad es a la que Él se refiere. En alguna ocasión hay un pasaje donde también dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que el reino de la verdad gira, por supuesto, en Jesucristo, ya que Él es la verdad. Y Él es precisamente quien da razón a nuestra existencia una vez que somos restaurados por la sangre derramada de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El reino de la verdad, pues es Jesucristo. Y vamos al punto número 2, que es denominado el reino de la mentira. ¿Y a qué verdad? Pregunta Pilatos en el versículo 38 al 40 del capítulo 18. Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿A qué verdad se refiere? Y por supuesto que ahora nosotros entendemos que se vive en el mundo entero en el reino de la mentira. ¿A qué se refiere esto? Pues que la mentira está, pues tan solo en el juicio que está recibiendo el Señor Jesucristo, sacan de contexto algunas cosas y hay un juicio de manera pues sesgada, de manera
con todo el afán de perjudicar, creen los religiosos, a nuestro Señor Jesucristo, independientemente de que es el plan que Dios de alguna manera ya había trazado, pero si Jesucristo, Él representa el reino de la verdad, todo fuera de Jesucristo representa el reino de la mentira. Te explico. Dice el Señor Jesucristo, bueno, todos entendemos, una vez que hemos conocido del Evangelio, que solo en Jesucristo hay plenitud, que nuestro corazón tiene un hueco del tamaño de Dios precisamente, y que solamente a través de la verdad de Dios, es decir, Jesucristo, es que nosotros podemos encontrar la paz. Sin embargo, todo fuera de Jesucristo, como él mismo lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y que el que conmigo no recoge, desparrama, significa que todo fuera de Jesucristo es mentira. Hay satisfacción en tener un buen empleo, y eso es bueno, es algo natural, es bueno, pero es una satisfacción que no se puede comparar a la verdad que es que Jesucristo es primero que todas las cosas, el alfa y el omega. Es decir, que a través de la bendición de Dios, la verdad es que a través de su bendición nosotros tenemos empleo o nosotros tenemos tal o cual bendición. Esa es la verdad. Si quitamos a Jesucristo de la ecuación de la verdad, entonces todo se convierte en una mentira. La gente cree que es su esfuerzo el que solamente le ha permitido tener o alcanzar las cosas. Pero si lo hacemos, repito, sin la ecuación donde Cristo esté, entonces eso es algo vano, finito, falible y que no va a terminar de darte la paz que nosotros necesitamos. El reino de la mentira significa entonces que cualquier cosa que anteponemos a Dios, en cualquiera de los planes que pudiéramos tener, pues es equivocado, es erróneo y es una mentira. El maestro de la mentira, el engañador, pues es el enemigo de Dios. Así es que nosotros a quién servimos, al reino de la verdad, es decir, de Jesucristo, o al reino de la mentira. Y es interesante, si te escuchas a ti mismo y te evalúas, te darás cuenta que tenemos una tendencia natural a tratar de mentir, porque es una forma de estar viviendo. Pero en Jesucristo hay una transformación, hay un cambio, hay un giro de 180 grados. Eso es lo que Jesucristo hace con nosotros. Vamos al punto siguiente. Y ahora vamos al punto número 3, que es denominado El rey muere por su pueblo. La pregunta es, ¿a qué reino perteneces? Está basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan capítulo 19, los primeros 6 versículos. Así es que entendemos que Pilatos, después de haber hecho este juicio a nuestro Señor Jesucristo, él no lo encontró culpable, pero pues los religiosos lo querían que lo crucificara. Si es que él dice, bueno, yo no lo encontré culpable, así vayan y ustedes encárguense de él, ¿no? Es lo que dice Pilatos, pero los judíos dicen, no tenemos autoridad para crucificar. Y él se hace llamar rey. Y si es así, entonces es enemigo del César. Y si tú haces esto, y en pocas palabras, tú proteges a Jesús, entonces tú eres enemigo de César. Por lo tanto, este alto dirigente, este político importante, pues tuvo miedo. Y a pesar de eso, intenta una última alternativa, ya que en las fiestas de los judíos se estilaba soltar a un preso. Y él dice, bueno, pues si quieren, puedo soltarles a Jesús como un acto de, pues que se venía realizando como de buena voluntad, entre comillas, de los romanos, como para estar en paz con los judíos. Y los judíos, lejos de decir que sí, al contrario, dicen, mejor suéltanos a Barrabás, crucifícale, gritan los judíos. ¿Y qué vemos con esta humillación? Imagínate lo que está el Rey de Reyes y Señor de Señores, humillado, encarnado, ahora ahora golpeado y está siendo sometido a un juicio para ser justificado. Y todavía lo ponen para que escojan entre a Barrabás o a Jesús. Barrabás simbolizaba todo lo malo, todo la mentira, todo el engaño, todo lo por lo cual un preso verdaderamente estaba delante
de Pilatos. Y por eso es que la tendencia humana es hacia lo malo. Por tal motivo, es precisamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, de lo que estamos viendo aquí, que hoy nosotros podemos pertenecer al reino de la verdad. Si nosotros seguimos creyendo que existe otra alternativa y otra forma, aun cuando lo hagas con una intención buena, si no es Jesucristo el centro de nuestra vida, todo lo demás nunca jamás alcanzará. Te explico. Yo analizo y veo que Poncio Pilato, él quería hacer lo correcto buscando algún recoveco, alguna cuestión para no sentirse él culpable, y se lava las manos, como lo sabemos todos. Sin embargo, no es suficiente. A Jesucristo no es suficiente con no encontrarlo culpable. Jesucristo es necesario para nuestras vidas que sea hallado como el Señor, el Rey, el Salvador y el sustentador, por aquel quien nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. De eso se trata nosotros. En nuestra vida egoísta y llena de mentiras, tratando de resolver las cosas por nosotros mismos, necesitamos hacer un alto. Y aun cuando tú hayas escuchado antes de Jesucristo, es necesario que el Evangelio sea predicado a tu vida y a la mía todos los días y a cada momento, para jamás poner en poco el sacrificio que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, golpeado, colocado corona de espinas, azotado, prácticamente desnudado y colocado una capa en burla, vinagre en lugar de agua, crucificado, derramando su sangre preciosa, muerto en la cruz del Calvario, pero resucitado también y viviendo en victoria a la diestra del Padre. Y por eso es que hoy nosotros también tenemos esta seguridad de la salvación y de precisamente cómo es que Dios el Padre lo planteó todo de esta manera con el propósito de que nosotros fuéramos rescatados por nuestro amado Señor Jesucristo. Es decirlo de otra forma, Dios hizo todo esto por amor a nosotros. Sacrificó a su Hijo amado para que hoy tú y yo tengamos precisamente esta reconciliación. Dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para nosotros en esto: en cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y que cualquiera sea que sea el trámite o la transición por la que atraviese tu vida, pues que la paz y la misericordia de Dios sea contigo. Que Dios bendiga a todo su pueblo y particularmente que su gloria nos permita deleitarnos nuevamente en esta salvación tan grande. Dios te bendiga.